7 estados estarían enviando pagos directos por valor de hasta $1,700 para los estadounidenses aún en este 2022. Decenas de millones de estadounidenses todavía hacen fila para recibir pagos de estímulos directo para este fin de año, y 7 estados entregarán pagos en efectivo en este 2022. A pesar de la negativa del gobierno federal al aprobar otro cheque de ayuda a nivel nacional o federal, frente a una inflación récord, algunos legisladores estatales han aprobado en este tiempo paquetes de ayuda económica. Además de reembolsos, cheques de estímulos, brindar alivios al expandir los créditos fiscales, existen varios tipos de programas para ayudarlos a llegar a fin de mes. En otros estados también existen los grandes superávit presupuestarios y traen automáticamente reembolsos de impuestos a sus residentes. Pues hoy le traeremos 7 estados que nos estarían enviando diferentes tipos de pagos directos si vive en uno de estos lugares. Para empezar hablaremos de California, el cual nos estaría trayendo $1,050. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el presupuesto del estado en el mes de junio. Este incluía un alivio de la inflación con un valor de hasta $17,000 millones en un fondo indexado. Aproximadamente 23 millones de personas están en línea para pagos desde $200 hasta $1,050. Según la Junta de Impuestos de Franquicias de California, los pagos se estarían distribuyendo entre octubre del 2022 y enero del 2023. La elegibilidad y los montos de estos pagos dependen de los ingresos, el estado civil y el tamaño de su hogar. El estado tiene un estimador, el cual puede ayudarlo a determinar su elegibilidad y ver cuánto dinero en efectivo puede esperar recibir en estos posteriores meses. Este estimador se los dejaremos en un link en la descripción. Luego le traemos el estado de Florida, el cual nos estaría prometiendo hasta $450. Se estaría enviando cheques por valor de $450 por dependiente a los siguientes grupos de padres y cuidadores. Están los padres de crianza, los cuidadores familiares, los cuidadores no familiares. También están las familias que reciben asistencia en efectivo en el programa TANF. Y también están los participantes del programa de asistencia de tutela. Los cheques están repartidos en 2 rondas. La primera debería haber llegado antes del 7 de agosto y la próxima será entre septiembre y octubre de este 2022. Estos pagos son parte de un programa llamado Hope Florida, A Pathway to Prosperity. Luego le traemos a Illinois, el cual nos trae $500 en efectivo. La ciudad de Evanston, Illinois, se asoció con la Universidad Northwestern para lanzar el programa piloto que nos entregaría hasta $6,000 en total. La fecha límite para aplicar es el día lunes 29 de agosto, o sea que nos quedan pocos días. Los beneficiarios luego se seleccionan a través de un sistema de lotería. Una vez al mes durante un año, estos participantes recibirán una tarjeta de débito precargada, la cual nos traerá $500 sin ningún tipo de restricción sobre qué se puede utilizar este dinero. Este programa está financiado principalmente por la universidad y la ciudad, incluidos $700,000 de los fondos por parte del Plan Federal de Rescate. Los pagos están destinados a complementar otros tipos de programas que también ya están en marcha. Pues el alcalde Dennis Biss afirmó que está orgulloso de unirse a este creciente movimiento de ingresos garantizados. Él dijo que estos programas brindan asistencias sin condiciones, brindando también a sus beneficiarios la capacidad de gastar estos fondos de la manera en la que tenga más sentido para ellos y sus familias. Para poder ser elegible en este programa, los participantes deben vivir en Evanston, en un hogar cuyo ingreso sea igual o inferior al 250% de la línea de pobreza federal, y debe encajar en uno de los siguientes grupos. Debe ser un adulto desde 18 a 24 años. También están los adultos de 62 años en adelante,
Y por último, también están los miembros de la comunidad indocumentada. Luego traemos al estado de Pensilvania, el cual nos trae hasta $1,658. Los pagos de depósito directo para el programa de reembolso de impuestos a la propiedad en Pensilvania comenzaron a realizarse el día 1 de julio y continúan hasta finales del 2022. Los beneficiarios del programa incluyen los siguientes: 65 años y mayores, viudas y viudos mayores de 50 años y discapacitados mayores de 18 años. El reembolso estándar máximo es de $650, pero algunos propietarios pueden calificar para reembolsos suplementarios de hasta $975. Los inquilinos y propietarios que ganen $8,000 o menos obtendrían un reembolso de $650. Aquellos que ganen entre $8,000 y $15,000 recibirían $500. El resto de bonificaciones por rango de renta es la siguiente: propietarios de viviendas que ganen de $15,000 a $18,000 recibirían $300. Propietarios que ganan entre $18,000 y $35,000 recibirían $250. Además, el Estado anunció que todos los que solicitaron un reembolso también recibirán un cheque adicional por valor del 70% del monto de reembolso inicial. Eso significa que cualquiera que haya calificado para $975 ahora está en línea para recibir un total de $1,657. El gobernador Tom Wolf anunció que los bonos se enviarán a partir del 24 de agosto a cualquier persona que haya recibido su reembolso, y si aún no lo ha reclamado, puede presentar su solicitud en línea hasta fin de año. Para ello, le dejaremos el link en la descripción. Luego traemos al estado de Georgia, que nos va a dar hasta $500 de estímulo. El gobernador Brian Kemp firmó el proyecto de ley 1302 de la Cámara de Representantes, asegurando que el Departamento de Ingresos de Georgia acreditará a los residentes un reembolso único después de presentar sus impuestos. Los reembolsos comenzaron a salir en mayo y pues más del 90% de los contribuyentes han recibido su dinero. Pero los funcionarios han revelado un nuevo dato, y es que se enviarán más pagos a finales de este mes de agosto. Si usted está casado o presentó su declaración con su cónyuge, puede estar esperando sus $500. Si usted es jefe de familia, recibirá $375, mientras que los solteros y las parejas que presentaron una declaración por separado recibirían $250. Por último, traemos al estado de Colorado, el cual nos ofrece hasta $1,500. Si bien la fecha límite para que los habitantes de Colorado presenten una declaración y reciban sus reembolsos durante el verano ya pasó, aún pueden reclamar el dinero, pero tendrán que esperar un poco más. Aquellos que presentaron sus impuestos antes de la fecha 30 de junio están en línea para recibir sus cheques de reembolso a fines de agosto. Si presentó su solicitud antes de la fecha límite extendida del 17 de octubre, puede esperar recibir su dinero en el mes de enero 2023. Los reembolsos tienen un valor de $750 para individuos, mientras que el monto para contribuyentes conjuntos es de $1,500. Alrededor de 3.1 millones de residentes están haciendo fila para recibir este dinero, según el gobernador Jared Polis. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, participen de nuestra pestaña Comunidad y la caja de comentarios. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Con este mensaje nos despedimos. Hasta el próximo video.